Buenos días. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a empezar ahora sí en materia. ¿Qué tema vamos a ver hoy, mis doctores? Vamos a ver cada uno de los medios de prueba. Ese va a ser el tema, los medios de prueba. Ya vamos a entrar. La semana pasada como que nos contextualizamos, hicimos un repaso general por todas estas, el preámbulo o todos estos aspectos que es necesario tener en cuenta como una introducción a lo que verdaderamente consiste en la sustancia de este módulo, cuáles son los medios de prueba. Doctores, cada uno de los sistemas procesales o de los grandes sistemas procesales tiene consagrado un artículo que define los medios de prueba. Entonces, inicialmente existen clasificaciones consagradas en el Código General del Proceso. Entonces, doctores, ¿en qué artículo del Código General del Proceso se determina la clasificación de los medios de prueba? Pues básicamente en el artículo 165. Entonces, si en materia procesal civil, pues la clasificación de los medios de prueba se encuentra regulada en el artículo 165 del Código General del Proceso. Allá se encuentran enunciados cuáles son los medios de prueba utilizables
en materia procesal civil. Entonces, por favor, remitámonos al artículo 165 del Código General del Proceso. ¿Quién facilita la lectura? 165, y mientras tanto, otro alumno que vaya revisando el artículo 51. Ojo, artículo 51 del Código de Procedimiento del Trabajo y Seguridad Social. Le repito, artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad Social. Entonces, pero por ahora el artículo 165 del Código General del Proceso. Con gusto, profe. Gracias. Artículo 165, medios de prueba. Dice, son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Dice, el juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Hasta ahí llega el código, el artículo 165. Esa es la enunciación, o esa es la gran clasificación que trae consagrada para los medios de prueba el Código General del Proceso. Ahora nos remitimos al Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículo 51, por favor. Sí, señor. Medios de prueba, buen día. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Básicamente, acorde con lo que nos dice Tatiana, entonces, doctores, para que coloquen ustedes puntual allá en sus apuntes y lo tengan muy presente, que en materia laboral, ojo, porque lo que nos leía Tatiana es el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Entonces, doctores, en materia única y exclusivamente laboral, son admisibles inicialmente, pues como nos leía Tatiana, todos los medios de prueba establecidos en la ley, y básicamente es el Código General del Proceso. Pero la prueba pericial, esto es, que se practica un peritaje, solo es admisible o solo tiene lugar cuando el juez laboral estime que se debe designar un perito que lo asesore. ¿A quién? Al juez laboral, en los asuntos que requieran conocimientos especiales. O sea que la prueba pericial en materia laboral tiene un requisito extra. ¿Cuál es? Pues que el señor juez estime que se debe designar ese perito, que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Entonces, ojo con los dictámenes periciales, o de pronto, ojo con las pruebas periciales en materia laboral, porque ya requiere de que efectivamente el juez estime que se debe designar ese perito. Ahora, doctores, nos remitimos al CEPACA. ¿En dónde están consagrados estos medios de prueba en el CEPACA? Pues básicamente, doctores, en el artículo 211 del CEPACA. Entonces, remitámonos, por favor, al 211 del CEPACA. Sí, señor. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil. Perfecto. Entonces, básicamente, el CEPACA está diciendo, ¿cuáles son los medios de prueba? Los mismos del Código General del Proceso, los mismos del artículo 165 del Código General del Proceso. Entonces, en materia administrativa también son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, la pericia o el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, indicios, informes, todos los. No existe ningún freno o ningún condicionamiento como sí existe en el Código de Procedimiento Laboral.
Ahora nos remitimos a lo penal. Allá es el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, lo que nos indican los medios de prueba en materia penal. Entonces nos remitimos al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, doctores, por favor. Son medios de conocimiento, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Básicamente hablábamos en clases pasadas que así no estuviesen consagrados los indicios como uno de los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Penal, es la misma jurisprudencia la que efectivamente ya incluye los indicios como uno de los medios de prueba en la ley penal. Entonces, básicamente, doctores, ya una vez hemos hecho como un barrido o un repaso por la mayoría de procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano, pues ustedes van a consagrar qué se entiende como un medio de prueba. Ya hicimos el barrido, como les repito, de las legislaciones o los ordenamientos procesales que tienen establecidos y tienen enunciados los medios de prueba. Pero, ¿qué es un medio de prueba? Pues básicamente, doctores, un medio de prueba o se entiende o se puede llegar a conceptualizar que un medio de prueba son instrumentos, son órganos. ¿Y órganos para qué? Órganos que llevan al juez al conocimiento de los hechos. Lógicamente, estos instrumentos que llevan al juez al conocimiento de los hechos es de los hechos que están siendo debatidos al interior de un proceso. La doctrina también ha señalado que la finalidad, o sea, cuál es el fin de un proceso, no es solamente la búsqueda de la verdad. La verdad en el proceso, la verdad procesal es algo más que la justicia. Básicamente dicen que la verdad en un proceso es una premisa, pues dice la doctrina, pues básicamente ¿qué doctrina? Pues por allá un gran doctrinante que se denomina Pietro Calamandrei en su libro de Derecho Procesal Civil. Pero básicamente para este módulo, mis doctores, un medio de prueba son instrumentos, son herramientas indispensables para lograr la finalidad de un proceso. ¿Y cuál es la finalidad de un proceso? Pues básicamente que el juez tenga un conocimiento de los hechos que están siendo debatidos al interior de un proceso. Entonces ya tenemos un concepto o ya tenemos una definición de qué es un medio de prueba. Son esas herramientas que tienen ¿quiénes? Pues las partes. ¿Para qué? Para que el juez tenga conocimiento de esos hechos que están siendo debatidos al interior de un proceso. Entonces, ya conociendo la definición de un medio de prueba y ya estableciendo en qué artículo de cada uno de los ordenamientos procesales está consagrado los medios de prueba, nos vamos a adentrar en el estudio del primer medio de prueba. Vamos a estudiar el testimonio. Ojo, es el testimonio. Básicamente, mis doctores, el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato de un tercero o en el relato que le hace un tercero a quien, al juez. ¿Sobre qué? Sobre el conocimiento que tiene de unos hechos en general. Básicamente, ese es el testimonio. Repito, el testimonio es un medio de prueba, de pronto el principal de los medios de prueba, que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre unos hechos en general. También se puede llegar a indicar que el testimonio es una declaración de ciencia o una declaración de conocimiento sobre los hechos
que interesan al proceso y es realizado por una persona. Esta es la definición que trae la Corte Constitucional en una sentencia específica que nos habla de este medio de prueba. ¿Y qué sentencia? Es la sentencia C-782 del 2005. Entonces, ¿qué sentencia nos habla sobre el testimonio? La C-782 del 2005. En esa sentencia, la Corte Constitucional la que consagra esa definición de testimonio. Dice que es la declaración de ciencia o la declaración de conocimiento sobre hechos que interesan al proceso realiza una persona. Entonces, doctores, esa es la definición más sencilla y más básica sobre un testimonio. ¿Cuál es la diferencia, doctores, entre el testimonio y la confesión? Ojo, ¿cuál es la diferencia entre el testimonio y la confesión? Básicamente, mis doctores, la confesión es como una especie de testimonio, es una subdivisión del testimonio, pero la confesión implica la aceptación de los hechos por quien es parte en el proceso. Ojo, entonces confesión es una forma de testimonio, pero que lleva implícita o implica la aceptación de los hechos por quien es parte en el proceso. Y lógicamente, de esa aceptación de los hechos se derivan consecuencias jurídicas. Entonces, si la parte acepta los hechos, pues esa aceptación tendrá como consecuencia algo jurídico, derivará de consecuencias jurídicas. Esa aceptación por parte de la parte tendrá como un resultado, una consecuencia jurídica desfavorable, pues desfavorable a quien está realizando esa confesión. Y el testimonio, mis doctores, es esa declaración de un tercero sobre los hechos de los cuales tiene conocimiento y se necesita esclarecer en el proceso. Entonces, doctores, ojo con la confesión. Ya la confesión implica aceptar los hechos por quienes parten el proceso. Y esa aceptación, pues, va a tener como consecuencia un resultado desfavorable para quien realiza la confesión. Existen, y ya lo habíamos visto tangencialmente, doctores, otra especie de testimonio o otra subdivisión dentro de lo que atañe al testimonio. Y está consagrada en materia penal, cuando veíamos la tarifa legal y aprendíamos que en Colombia sí existe una tarifa legal que se denomina la tarifa legal negativa. Y hablábamos que básicamente la tarifa legal en materia penal es conocida como la prueba de referencia. Y la prueba de referencia es otra subdivisión de esta prueba testimonial. Cuando nosotros hablamos de prueba de referencia, doctores, algunas doctrinantes también lo denominan testimonio de oídas. O sea, cuando estemos hablando de prueba testimonial, lo podemos colocar como un sinónimo de lo que algunas personas consagran como testimonio de oídas. ¿En dónde está consagrado la prueba de referencia o testimonio de oídas en materia penal? En el artículo 437. Ojo, 437 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Entonces nos remitimos, por favor, a ese artículo, al 437 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos indica ese artículo 437, mis doctores? Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito. El grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas y la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate cuando no sea posible practicarla en el juicio. Perfecto.
Entonces, básicamente, mis doctores, les repito, en materia penal se presenta o se da esta figura de la prueba de referencia que nos leía la doctora ya en el artículo 437. Y esta prueba de referencia, pues básicamente es toda declaración que se realiza por fuera del juicio oral. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos concebido, mis doctores, que en materia penal solo son pruebas las que se practican en el juicio, pero existe esta excepción, la prueba de referencia. Se practicó por fuera del juicio. Es utilizada la prueba de referencia para probar o excluir uno o varios elementos del delito. Acuérdense cuando ustedes estudiaban su derecho penal general que existen unos elementos del delito, pues ¿cuáles? Básicamente la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. O también se puede utilizar la prueba de referencia para probar el grado de intervención del procesado en el delito. Algunas personas participan en un delito como autores, otras como coautores, otros como determinadores, otros como cómplices y otros como intervinientes. Básicamente, esas son las formas en que una persona puede intervenir en un delito, como autor, como coautor, como interviniente, como determinador o como cómplice. Acuérdense, mis doctores, que nosotros veíamos algunas en los módulos pasados que algunos delitos tienen circunstancias que lo hacen más grave, lo que se denominan circunstancias de agravación, o circunstancias que hacen menos lesivo el delito, que se denominan circunstancias de atenuación. Pues básicamente la prueba de referencia también puede llegar a ser utilizada para probar alguna circunstancia de atenuación o alguna circunstancia de agravación punitiva. E indicaban también la doctora que la naturaleza y la extensión del daño irrogado, esto es hasta dónde o qué producto o qué produjo precisamente en lo que atañe a daños y perjuicios que se produjo con la conducta punible y cualquier otro aspecto. Básicamente, mis doctores, sobre la prueba de referencia es importante acotar lo siguiente. Así el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal establezca que la prueba de referencia tiene un menor valor que las demás. ¿Por qué? Porque ya nos indica ese artículo 381 que no se puede condenar a una persona única y exclusivamente con pruebas de referencia. Esto no quiere decir que la prueba de referencia no sea admitible. Claro que es admisible en materia penal. Ojo, en materia penal, pero pues tiene un menor valor con relación a los demás medios de prueba. Duván, ¿nos va a hacer alguna acotación? Profe, es que me surgieron dudas con respecto a los temas anteriores ¿Cuáles y temas? bueno, la principal duda era con respecto al testimonio. Ujú, Su merced nos da una definición en la cual nos aclaró la sentencia C-782 del ujú, 2005 y que decía que era una declaración de ciencia o de conocimiento que es realizado por una persona. ujú. Esta se podría confundir básicamente con la prueba pericial, pues tengo entendido que esto lo hace ya una persona que tiene conocimiento sobre el ámbito aplicado. Entonces, esa Claro, era Duván, mi... pero básicamente, ¿por qué yo les decía y por qué estudiamos el testimonio como inicial medio de prueba? Porque si bien es cierto, como dice Duván, puede existir una prueba pericial, esto es un estudio específico sobre un conocimiento muy técnico que tiene determinada persona. Entonces le pregunto a Duván, si Duván es experto, digamos, en arte, y una de las partes le solicita a Duván un estudio sobre un cuadro de arte, pues básicamente Duván usted realiza el estudio, pero en el juicio, en la audiencia, ¿cómo se incorpora ese dictamen pericial? Básicamente tendría que asistir Duván, en lo que es en materia penal, a la audiencia y testimonialmente, o sea, de manera verbal, indicarle al señor juez cuáles fueron los procedimientos empleados al efectuar su estudio y cuáles fueron los resultados o las resultas de ese estudio. Entonces, así hubiese constituido un dictamen pericial. Al final de cuentas, en muchos procedimientos, es el mismo perito el que tiene que asistir a la audiencia para de manera verbal informarle al juez cómo practicó ese dictamen pericial. Entonces, por eso lo colocábamos de primeras y por eso la Corte dice que es una declaración de ciencia o de conocimiento. Pues básicamente podría llegar a confundirse con el peritaje, pero
el peritaje y el testimonio pues tendrían una diferencia clara, y es que el peritaje es el testimonio de un experto. Ojo, sería el testimonio de un experto. Y se podría diferenciar de un testimonio común y corriente, porque una persona que no tuviese algunos conocimientos muy técnicos y que su testimonio no tocara estos conocimientos en sede de juicio, pues podría decirse que es el testimonio común y corriente. ¿Listo, Duván? Por eso es que la Corte lo indicaba así, porque básicamente el perito pues tendrá que ir a la audiencia para que mediante un testimonio incorpore su dictamen pericial. ¿Listo, Duván? Listo, profe. Y la otra pregunta era con respecto al término que mencionaba usted en la confesión. Ujú. Y lo último, que era desfavorable para la persona. Sí, 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 sí. Para la Pero parte no, que realiza la confesión, ¿no? ok, pero siempre se va a generar o sea, siempre se va a presentar esta desfavorabilidad Claro, o Juan, porque si él acepta la responsabilidad, pues esto va a tener una consecuencia jurídica adversa, y esto es que su pretensión se va a caer y que va a salir avante la pretensión de la contraparte, porque él va a aceptar cuál fue su responsabilidad o va a aceptar los hechos que se le están imputando. ¿Listo, Duván? listo, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, decíamos que básicamente, y es importante resaltar sobre la prueba de referencia lo siguiente, que pues así tenga un menor valor, es una prueba completamente admisible. Asimismo, es importante indicar, doctores, que el juez en materia de prueba de referencia está en la obligación de dedicar o de prestar especial cuidado al valorar la prueba de referencia. Entonces, tiene que valorar con mucho celo y con mucho rigor la prueba de referencia, acorde con lo establecido en el artículo 381. Esta especie de testimonio denominada prueba de referencia busca, lo habíamos indicado anteriormente, pues busca aclarar hechos debatidos al interior del juicio, pues relacionados con los elementos del delito, la intervención de los procesados, las circunstancias de agravación, circunstancias de atenuación y pues básicamente la magnitud del daño. Entonces, pues se buscará probar estos aspectos con prueba de referencia. Cuando sea imposible obtener en el proceso penal la declaración de un testigo o la declaración de un tercero que tuvieron percepción directa del suceso, pues se acudirá a la prueba de referencia, porque ¿cómo fue imposible obtener esa declaración del testigo directo que percibió el suceso? Entonces será como una prueba, una herramienta auxiliar. ¿Cuándo? Cuando sea imposible obtener esa declaración del testigo directo. Básicamente, mis doctores, se han establecido 4 presupuestos para aplicar por parte del juez en el momento de la apreciación o de la valoración de la prueba de referencia o del testimonio de oídas. Entonces, es la misma jurisprudencia y la ley la que indica al juez qué presupuestos debe aplicar cuando va a apreciar una prueba de referencia. Y los presupuestos que el juez tiene que aplicar cuando va a valorar una prueba de referencia son los siguientes. El primero, que lo narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, lo que conocemos como el testigo directo. Entonces, repito, primero de los presupuestos que debe aplicar el juez al momento de tener en cuenta un testimonio de oídas o una prueba de referencia es que lo narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos. Esto es, de un testigo directo. Esto excluye o esto anula situaciones como que el testigo directo le dijo a A, que era el testigo directo de los hechos, le observó
observó unos hechos y le comentó de esos hechos a B. Y B se lo comenta a C y C se lo comenta a D. No, en esos casos D no podrá ser admitido como prueba de referencia. No, la prueba de referencia son los hechos que el testigo directo, ojo, el testigo directo le comentó al testigo de referencia. No puede existir una cadena de testigos. Si no puedo llevar a A al juicio, ¿por qué? Porque A perdió la memoria, A se murió, A se desapareció. Pero A le comentó algo a B, pues tendré que llevar a B. Si B vuelve y se desaparece, pues se desapareció la prueba. Se desapareció esa prueba. No podré allegarla al proceso. Entonces, solo podré llevar o al testigo directo o a la persona que le comentó el testigo directo. Entonces, Pedro observó un homicidio y lo que observó se lo comentó a Juan. Si no puedo llevar a Pedro, tendré que llevar a Juan. Pero si Juan se lo comentó a otro, ese otro ya no podrá ir al juicio. Edilberto, cuénteme. Buenas tardes, doctor. Es que me causa curiosidad en lo de la cuestión de las pruebas, porque nosotros tenemos, aquí se habla de pruebas terciarias. En las fuentes del derecho, pues existen solo, que yo conozca, existen pruebas primarias y secundarias. La primaria, pues es aquella que va directamente con la persona que conoció los hechos. Y la secundaria es la narración de lo que esta persona hizo, pero la terciaria como tal se presenta, lo que yo tengo entendido, se presenta como una opción de desconocimiento por parte de que no hubo una prueba directamente, sea una fuente primaria. Digamos, yo por decir, en el caso de un accidente, un vehículo atropelló a una persona y esta falleció. Entonces, ¿quién sería la prueba directa? Pues inicialmente es quien observó, mientras que no se va a aceptar la prueba directa, debía ser aquella persona del vehículo que atropelló al occiso. Y la secundaria es los hechos que contaron después de los que, por decirlos, el croquis que tomó la policía. En ese orden de ideas, la prueba tercera desaparece. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta, Edilberto? La pregunta es que solo existen pues yo conozco que existen solo fuentes primarias y secundarias, directamente el que conoció los hechos y segundo, pues el que observó o el que le contaron esos hechos, el que le contaron. Listo, Edilberto, pero entonces eso de pruebas primarias y pruebas secundarias en el derecho penal no existe. Entonces, borre todos esos conocimientos que tiene de pruebas primarias y secundarias y terciarias y 4 y 5 y 6. No, eso en derecho penal no existe. Derecho penal Correcto. existe prueba directa, ojo, prueba directa, prueba indirecta, prueba compleja o indicio y prueba de referencia. Básicamente esas son las pruebas que consagra el derecho penal. Cojo con los medios de prueba. Entonces son prueba directa, prueba indirecta. Algunos doctrinantes incluyen a la prueba indirecta, a las pruebas indirectas también de los indicios. Otros dicen prueba directa, prueba indirecta, indicios y prueba de referencia. Entonces, aquí no les vamos a dar una escala de primeras, segundas, terceras o cuartas, no, son esas las pruebas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la prueba de referencia tiene menos valor que la prueba directa o que la prueba indirecta. Y que la prueba directa es quien percibe los hechos. Ojo, ¿quién los percibe? Por regla general, la prueba indirecta son los indicios. Y la prueba de referencia es ese testimonio de oídas o esa persona a la que otros le comentaron. Entonces, si en un accidente de tránsito alguien observa ese hecho, pues el que observa es un testigo directo. Él observó el accidente. Pero los policías que llegan como posterior al accidente y realizan el levantamiento del croquis, pues serán prueba de referencia. A ellos no les consta nada de lo que ocurrió en el accidente. A ellos sí le consta es cómo quedaron los autos, cómo quedaron el cuerpo. Eso sí le constará, pero el accidente como tal no.
Entonces podrán ser testigos directos, porque ojo con los policías que llegan, podrán ser testigos directos ¿de qué? De cómo quedaron los carros después del accidente, de qué posición quedaron los carros después del accidente, de en qué posición quedaron los cuerpos en caso tal de haber existido occisos, de cómo quedaron, en qué posición quedaron los cuerpos. De eso sí son prueba directa porque ellos están observando, pero de cómo ocurrió el accidente no podrán ser prueba directa, podrán ser prueba de referencia. ¿Listo, Hilberto? Sí, señor, muchas gracias, aclarado. Vale, perfecto. Entonces volvemos con la prueba de referencia e indicamos lo siguiente. Pues básicamente el juez tiene que aplicar, les decía, algunos presupuestos para valorar este testimonio de oídas o prueba de referencia. Y básicamente es que lo narrado haya sido escuchado por el testigo directamente de una persona que tuvo conocimiento inmediato de los hechos, o sea, de un testigo directo. Entonces, esto excluye el delito que se deforma por lo que ustedes conocen como un teléfono roto, que uno le cuenta A, le cuenta B, A observó los hechos o los percibió por sus sentidos, y A le cuenta B y B a C y C a D, no. O podrá ser A o podrá ser B. Asimismo, doctores, el testigo de oídas o el testigo de referencia deberá señalar con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento, quién le contó, quién le contó, que tendrá que ser un testigo directo. Como tercer presupuesto, se deberá establecer las condiciones en que el testigo directo le comunicó la información al testigo de referencia. ¿Cómo y cuándo le contó el testigo directo al testigo de referencia? Como cuarto presupuesto, que otros medios de prueba, ojo, otros medios de prueba, refuercen lo indicado por el testigo de referencia o el testigo de oídas. Para esto, ustedes se van a remitir para ahondar en estos presupuestos a dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Esto es, a la sentencia 40702 del 24 de julio de 2013 y a la sentencia 42441 del 30 de noviembre del 2016. Entonces, en estas dos sentencias básicamente se consagran que de existir una prueba de referencia al interior de un proceso penal, esa prueba de referencia tiene que ir reforzada con otros medios de prueba, ya sean directos o sean indirectos. O sea, la prueba de referencia debe ir acompañada o de otros testigos directos o de indicios, básicamente. No solo la prueba de referencia puede ser soporte de una condena, porque ya veíamos que en materia penal existe la tarifa legal negativa. Ahora, doctores, ¿a quién le corresponde o quién tiene el deber de rendir testimonio? ¿Quién tiene ese deber o esa obligación de testimoniar? Básicamente nos vamos a remitir, doctores, a dos artículos: a nuestro Código General del Proceso, a los artículos 208 y 209. Entonces, repito, Código General del Proceso, artículo 208 y 209. ¿Qué nos indican esos artículos, doctores? Inicialmente, Código General del Proceso, artículo 208. Deber de testimoniar. Siga, doña Marta. Ay, Entonces, perdón. 208 Deber de- Marta y 209 Tatiana. Con gusto, doctor. Deber de testimoniar. Artículo 208. Lento, Marta, y para que nosotros nos quede muy claro. Listo, doctor. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Vale, entonces, Marta, ¿quién tiene el deber de testimoniar?
Dice, pero toda Bien, persona ¿quién tiene tiene, el deber de testimoniar, Marta? Míreme y dígame quién tiene el deber de testimoniar. pero, profe, toda persona tiene el deber de rendir el Yo no le testimonio que estoy diciendo se... que me lea el artículo, Marta, sino que me diga quién tiene el deber de testimoniar. La persona que está en el proceso, doctor. ¿Cómo? Pero si usted me está acabando de leer el artículo, Marta, le estoy diciendo, Marta, ¿quién tiene el ojo, porque cuando leamos entendamos lo que estamos leyendo. Entonces, Sí, Marta, señor. ¿quién tiene el deber de testimoniar? Dice, toda persona tiene el deber de rendir testimonio, doctor, pues la que está Entonces, vinculada al proceso. la pregunta es la siguiente. Doctora Marta, ¿quién tiene el deber de testimoniar acorde con lo consagrado en el artículo 208 del Código General del Proceso? ¿El testigo? ¿El testigo dice ahí en el artículo 208, doña Marta? No, señor. Entonces, pues si no dice eso, ¿por qué me contesta que el testigo? Por eso dice, toda persona tiene Yo no le el... estoy preguntando qué dice el artículo, doña Marta. Yo el artículo me lo sé de memoria, pero le pregunto, ¿quién tiene el deber de testimoniar acorde con el artículo 208? Acorde con solo los dos renglones que nos está leyendo, doña Marta. Por eso, profe, el testigo no. Pero no es que el 208 no nos habla de testigo. Dice, Y usted ya me lo ha dicho 3 veces, me lo ha dicho. profe, Estoy hablando con doña Marta. Entonces, doña Marta, ¿quién tiene el deber de testimoniar? Profe, no. Pues yo le digo que el testigo me dice que no, porque No, porque ahí ahí no, no dice. usted no me está diciendo que, mire que doña Marta, nótese que en el 208 no habla de testigos. Entonces, ¿quién tiene ese deber? Bueno, ¿quién le ayuda a doña Marta? ¿Quién tiene el deber? Todas las Toda personas. Todas las Toda personas, doña persona. Marta, por favor, Profe, no Todas las entendí. personas que se lo pidan. Bueno, ya si se lo piden o no se lo piden, no, porque No, ahí dice No, todas las no, no. personas. Dice no estoy simplemente obligado. toda persona. Dice simplemente Doña toda Marta, persona. toda persona. Es muy básica la respuesta. Doña Marta, ¿quién tiene el deber de rendir testimonio? Toda persona. Ahí no habla de testigos, si se lo piden o si no se lo piden. No, no. Toda persona tiene ese deber. Toda persona, doña Marta. Nunca se le olvide que el deber de rendir testimonio lo tiene toda persona. Punto. Esa es la respuesta. Toda persona. Si es testigo o no es testigo, no importa. Toda persona. Tienen el deber, lógico. Nótese, mis doctores, que eso se considera ya es un deber. Es un deber, y lo dice allá el artículo 208 del Código de Procedimiento Penal. Ahora el 209, por favor. Toda persona. Toda persona. Punto. Esa es la respuesta. Toda persona. No más. 209. Excepciones al deber de testimoniar. Ah, pero entonces como doña Marta nos decía, todas personas, pero con unas excepciones. Ojo, con unas excepciones. Pues ahora Tatiana nos va a decir cuáles son las excepciones, pero inicialmente o por regla general, toda persona tiene ese deber de asistir a un proceso a rendir testimonio. Todos, no los que quieran, sino todos tienen ese deber, con unas excepciones. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso, Tatiana, con relación a las excepciones? 2.9. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Sí. Segundo, Espéreme, vamos los... muy lento, Tatiana. Los ministros. Tatiana, vamos a ir muy lento porque esto tiene que quedar entendido claramente. Sí, señor. ¿Qué concibe o qué entiende usted, Tatiana, por ese primer numeral o por esa primera excepción? Deme un ejemplo. Un predicador de una iglesia o un sacerdote de Un una iglesia cura, católica. Sí, señor. un cura o un pastor de otra iglesia. Una monja. No. Estoy hablando con Tatiana. Una monja, Tatiana. Mm, Si ve, Tatiana, Pues- que es que esto no es así como tan así de leer el artículo y arrancar a leer como unos lauros, no. Empecemos a desmenuzar el artículo y hagámonos preguntas. ¿Es claro? El cura. Es claro. sí. El cura es ministro de la Iglesia Católica.
Es claro, el pastor allá que habla, ¿verdad?, en sus iglesias lógicamente nos habla Tatiana que iglesias reconocidas en Colombia, pero una monja, No, no, señor, una monja no. ¿y por qué no? Si me dicen Uf, que no, Tatiana, tiene que argumentarme su respuesta. claro que ¿Por sí, qué sí, una señor. monja no está concebida, o una monja no se puede llegar a tener como un ministro o una ministra, en este caso, porque hablamos de una dama, de una ministra de la religión católica? Porque o sea, lo que logro inferir de este numeral ¿Es es que son, católica, Tatiana? no, señor, yo soy cristiana. No conozco bien el funcionamiento. Pero conoce a las monjas. No, no, no las conozco, ¿Usted no pero las ha lo que, visto? No sabe. Si yo le hablo de una monja, no sabe de sí, lo que estoy señor, hablando. sí, Entonces, ¿sí señor. conoce? ¿Sí las ha visto por la calle? Sí, Ah, bueno. Entonces, ¿verdad? ¿Y ha visto los curas? sí, señor. ¿Y cuál es la diferencia entre los curas y las monjas? Que el cura Aparte del sexo, ¿no? que el cura es una persona, la persona líder de esa agrupación que tiene personería jurídica aquí en Colombia, que está reconocido como como una entidad religiosa, ¿sí? Entonces es la cabeza de esa organización, digámoslo Pero así. Tatiana, resulta que hay en Bogotá, digamos, hay 5.000 curas. Entonces, ¿habrían 5.000 líderes? Sí, señor, serían 5.000 ministros de un culto. Sí, entonces le dice usted que el cura es como el líder. O sea que la monjita no puede ser una líder. Pues, o sea, puede llegar a ser un líder, pero aquí no nos está diciendo un creyente o una persona que esté o sea, una persona, cualquier persona que tenga una creencia o esté en un Tatiana, culto. ¿cuál es Nos la está hablando de diferencia? un ministro, nos está ¿Cuál es hablando de la un líder. diferencia? ¿Qué puede hacer el cura que no puede hacer la monja? El cura, pues tengo entendido que es quien lidera Sí, pero ¿qué el, puede hacer el cura dentro de lo que hacen allá los de la religión católica? ¿Qué hace el cura que no hace la monja? es quien aquí me están ayudando. Es quien oficia los cultos, las Así sea misas. de otra religión, ¿usted ha ido a las iglesias católicas? ¿Algún día ha ido a esas iglesias? Sí, señor, muy Y en esas pequeña. iglesias, aparte del altar y aparte de allá donde se sienta la gente, hay unos cubículos donde se encierra el cura a escuchar chismes. ¿Eso cómo se llama? Confesiones, son ¿Será que una confesiones. monja puede recibir confesión? No, señor. Por Es eso es, Tatiana, es por esa razón que la monjita no es ministra. Esa es la razón, que la monja no puede efectuar confesiones. Si la monja pudiese, si hubiese una modificación a los estatutos de esa iglesia y de pronto llegaran a indicar que las monjas pueden recibir confesión, ya la monja inmediatamente entra en esa excepción. O sea, lo que les digan, y por qué le decía yo a Tatiana, leamos muy lentamente, lo que reciban estas personas en virtud del ejercicio de su profesión allá dentro de esa iglesia. Yo no conozco ni la católica ni ninguna, no conozco ninguna, pero si en otra religión llegara a existir algo parecido a la confesión, esas personas también tendrían esa prohibición. Es lo que les dice. Entonces, ahora sí, Tatiana, lentamente la primera excepción. Volvamos. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Bueno, segundo. Segundo, los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Entonces, cuando Ya, allá no es más. Tatiana sea abogada y yo le digo, doctora Tatiana, ¿cuánto me cobra por una consulta? Y Tatiana dirá, 10 millones de pesos. Entonces le pago sus 10 millones de pesos por la consulta y le indico unos hechos. Le estoy diciendo, mire, doctora Tatiana,
Resulta que yo estoy siendo procesado yo soy parte en un proceso y empiezo a explicarle todo eso. Entonces, la doctora Tatiana ya tiene un celo profesional, lo que se denomina el secreto profesional de lo que le están contando. O lo mismo a los enfermeros, a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos. Ya se amplía. De hecho, mire que hasta los mismos enfermeros que lo que escuchen también los contadores. Pero sigamos, Tatiana. Los contadores, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional. Perfecto. Y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Entonces viene la pregunta. Yo le pregunto a Tatiana, pero si alguna otra persona tiene la respuesta, pues puede levantar la mano y le concedo el uso de la palabra. La pregunta es la siguiente. Una persona le confía a otra unos hechos. Vamos al ejemplo de las excepciones. Un cliente le confía a su abogado unos hechos. Entonces ustedes mañana o pasado mañana, ya en su oficina de abogados, conocen unos hechos porque su cliente se los cuenta. Entonces le dice, sí, yo no le pagué los alimentos a mi hijo. No sé. O yo cometí el delito. O yo no le pagué a mi trabajador. Qué sé yo, los hechos que a ustedes se les venga a la cabeza. Ustedes conocieron esos hechos por su ejercicio profesional. Ustedes podrían renunciar al derecho de guardar silencio y declarar en el juicio. Entonces, el cliente les comentó, les pagó la consulta y les dijo, sí, yo maté a la persona, doctor o doctora, yo lo maté. ¿Será que ustedes podrían renunciar a su derecho? Ustedes están amparados con el secreto profesional. Ustedes podrían renunciar al derecho y en juicio decir, efectivamente, voy a renunciar a ese derecho de no declarar en contra de mi cliente y hacerlo. ¿Qué me dice Tatiana? Doctor, yo le digo que sí. Claro, ¿con base en qué, Tatiana? Con base en unas... Porque de aquí en Con base adelante, en una sentencia. Señor, discúlpeme, qué pena. de aquí en adelante siempre me tienen que decir sí o no, o lo que piensan, pero pues argumentado. Sí, señor. En una sentencia de la Corte No Constitucional. nos vayamos hasta la corte. En el artículo que usted me acaba de leer, es que esto es muy básico. En ese, o sea, yo no le pregunto nada, Tatiana, que no, usted no haya. O sea, yo sé que usted lo sabe, porque si me leyó el artículo es porque lo sabe. Esos artículos toca desmenuzarlo, la ley, eso se llama la hermenéutica jurídica. Tatiana, vuélvame a leer ese artículo. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento. Las primeras tres palabras. No están obligados a declarar. Las primeras tres palabras, ¿cuáles son? No están obligados. Ah, listo, no me lea más, Tatiana, porque si yo le digo las primeras tres palabras, son las primeras tres palabras y no están obligados. Dice, no están obligados. Ojo, entonces va a grabar, Tatiana, las primeras tres palabras. Aquí el estudio del derecho ya no es como en mi época, solo va a grabar tres palabras, Tatiana, y todos no están obligados. Ojo, no están obligados, imposible a olvidársele, no están obligados. Ahora sí sigamos, Tatiana, por favor. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Segundo, los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional. Y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Bueno, después de disposición de la ley hay una palabra. Pueda o deba. No, yo no dije dos, yo dije... Pueda. Puede. Entonces, ¿ellos pueden o deben? Pueden o deben.
Claro, pero una cosa es poder y otra cosa es deber. Poder es una cosa y deber es otra. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes pueden renunciar al derecho y quiénes no pueden renunciar a ese derecho? Entonces, no están obligados los de estas profesiones, Si no están pero, obligados. Sí, pero, exacto, pero si la ley dispone que puede guardar el secreto, entonces usted tiene la opción de guardarlo. Pero si la ley dispone que usted debe guardar el secreto, pues entonces usted tiene que guardarlo, no es una opción, tiene que hacerlo. ¿y cuándo uno tiene que guardarlo? Estoy buscando, profe. ¿Ah? Entonces, mire, metámosle lógica. Cuando lo ¿Será, disponga la ley, claro, pero será que los secretos de confesión uno los debe guardar o los puede guardar? Lo de confesión. los, Lo debe. los debe guardar. Si Pero- no los tuviera que guardar, pues no tendría objeto la confesión. Si el curita pudiese hablar lo que escuche, ¿para qué diablos existe la confesión? ¿Qué tal el curita diciéndole al que se está confesando, ojo, si yo quiero, puedo renunciar al derecho y cantar lo que usted me está hablando acá? No, él tiene que morir. Él tiene que morir con esos conocimientos. Entonces no es como nos decía Tatiana que él puede renunciar. No, él no puede renunciar porque se pierde como el espíritu de una confesión. Ahora, Tatiana, ¿será que el médico lo que le cuenta a su cliente o su paciente ya, su paciente, él puede hablarlo? ¿Será que él puede hacer eso? O usted, Tatiana, cuando sea abogada mañana y yo le diga, mire, Tatiana, yo la voy a contratar a usted como mi defensora, pero le soy sincero, yo sí maté a esa persona. Entonces usted ya con base en esa información empezará a elaborar una estrategia para defenderme. Pero ¿será que Tatiana puede ir como testigo de la fiscalía y decir, sí, yo voy a renunciar a ese derecho que tengo con mi cliente y voy a decir, él efectivamente me dijo que yo lo había matado? ¿Será que lo puede hacer? No, señor. Perdería, de hecho que sería una falta disciplinaria, pues perdería la razón de ser de la relación entre un cliente y su abogado. Perdería completamente la relación de ser o la razón de ser o de un feligrés con su pastor. Entonces no sé si allá, por ejemplo, en la religión que profesa Tatiana, exista eso de la confesión, pero si existiese algo parecido y el pastor va a expresar en un juicio o en un proceso todo lo que le dice Tatiana, pues cuál sería el espíritu o cuál sería la finalidad precisamente de esa relación feligrés versus pastor. No, no, en esos casos no, Tatiana, es de esas personas en los que me acaba de decir Tatiana, esas personas no pueden renunciar a ese derecho. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque precisamente, o qué tal, imagínense un psicólogo que nos trate, nosotros ya tenemos algún problema de orden psicológico nomás por el hecho de estudiar derecho, pero todo lo que nosotros le contáramos al psicólogo o a nuestro psiquiatra, que fuera ventilado, no, en esos casos no, Tatiana. Entonces, ojo porque ahí no se puede, ya buscarán esa fuente del conocimiento por medio de otras personas, pero no de ellas. Ahí termina el artículo, Tatiana. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, ojo con eso. ¿Qué nos dice Duván? ¿Qué nos va a preguntar Duván? Gracias, Tatiana. Profe, y cuando de esa confesión se deriva una acción delictiva o un delito. No importa, pues es que entonces los abogados no existiríamos, Duván, no es que nosotros, nuestros clientes, los únicos que nos cuentan son delitos. Es que a nosotros nos van a contar, de hecho, si nos lo cuentan, o que en una confesión yo puedo decir, yo maté a otra persona. ¿Y qué pasa? Eso es lo que le está confiando en virtud de la confesión o en virtud de nuestro ejercicio profesional. Ustedes como abogados penalistas, lo único que van a escuchar cuando defiendan es algunas personas, eventualmente algunos de sus clientes les va a decir, yo cometí el delito. Y entonces si ustedes escucharon eso, tienen que salir a denunciarlo, porque ese es su trabajo. Su trabajo es escuchar a estas personas. Entonces, indistintamente de lo que se trate, de hecho, ni siquiera
tratándose de delitos y ni siquiera tratándose de delitos contra menores de edad. Por eso yo les decía que lo del 44 constitucional no es como tan camisa de fuerza y no es tan cierto en todos los casos. Si un cliente de ustedes les dicen yo asesiné al niño, pues es su cliente. Miren a ver cómo lo van a defender. Ustedes no tienen la obligación de salir, de hecho tienen el deber de guardar silencio en lo que le están contando. Así, ustedes digan, mire, la verdad, por mi ética y por mis principios, yo no lo puedo defender. Algunas personas podrán decir, sí, yo lo defiendo, otras personas no todos defienden todos los delitos porque de pronto a veces riñe con sus principios. No todos tenemos la capacidad de defender violadores, por ejemplo, o personas vinculadas por esos delitos contra menores de edad. Entonces, indistintamente que no se vaya a materializar la defensa porque puede afectar los principios del abogado, están en la obligación de guardar silencio. ¿Listo, Iván? Listo, profe. Vale. Ahora, doctores, vamos a hablar de las inhibiciones. Ya sabemos cuáles son el deber, ya doña Marta, nunca se le olvidarán dos palabritas a doña Marta. Dos palabras. Solo le voy a pedir a doña Marta dos personas, que es toda persona. Solo doña Marta me va a memorizar toda persona. No tiene que memorizar absolutamente nada más cuando a doña Marta le pregunte mañana quién tiene el deber de testimoniar. Entonces doña Marta va a decir, mi profesor lo único que me enseñó en el módulo fue toda persona. Toda persona. Lo único, toda persona. Eso es, toda persona. Con las excepciones que nos leía Tatiana. ¿Listo, doña Marta? Gracias, doctor. Ahora nos vamos a ir a las inhabilidades. ¿Quién es inhábil para rendir un testimonio? Y está consagrado en el artículo 210, ojo, 210 del Código General del Proceso. ¿Quién es inhábil? Entonces nos vamos a remitir, por favor, al artículo 210. ¿Qué nos dice el artículo 210? Artículo 210, doctor, dice, son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no pueden darse a entender. Espéreme, doña Marta, vamos a ir muy lentamente. Vuelva y empiece. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental ¿Y qué es eso, absoluta. doña Marta? Explíqueme, doña Marta, porque la verdad yo no sé qué es interdicción. ¿Eso de interdicción qué es? Profe, interdicción es todas aquellas personas, son todas aquellas Mire, doña personas. Marta, no me explique como su profesor, sino como un tercero. Resulta que yo hoy conocí a doña Marta y yo soy bachiller y doña Marta es abogada. Entonces yo le digo, oiga, doctora Marta, por ahí yo leí que una persona es interdicta. ¿Qué es eso de interdicta? ¿Cómo le explica usted, doña Marta, a un bachiller, o yo tengo la primaria nomás, qué es eso de interdicto? Profe, que son No, personas no que me no diga tienen. profe porque yo no soy ningún profe, yo soy una persona que tiene quinto de primaria. ¿Cómo le explica a usted a una persona que tiene quinto de primaria qué es un interdicto, doña Marta? Todas aquellas personas que no tienen la capacidad mental, que no Sí. tienen una capacidad mental para proceder, para hablar, para tomar decisiones. Por Esa sería ejemplo, la explicación que usted le da a una persona de quinto de primaria. Listo. Ahora la explicación que le va a hacer a su profesor. Doña Marta, señor, porque es que ya al de quinto de primaria usted lo convenció porque pues él se convence de lo que le diga la doctora, pero al profesor le digo, ¿el interdicto tiene que serlo o tiene que estar declarado por un juez? tiene que estar declarado por un ¿Dónde juez, lo dice, doctor. doña Marta? ¿Dónde lo dice? Si usted me responde, tiene que decirme dónde lo dice, que el interdicto tiene que estar declarado por un juez. Porque usted puede ver el loco de su pueblo, por ejemplo, si usted es de un pueblo y allá está el bobo del pueblo que tiene Sí. alguna enfermedad de orden mental, entonces, ¿ese bobo es interdicto o tiene que primero ser declarado interdicto por un juez para que diga que efectivamente no tiene el deber de testimoniar? Tiene que ser declarado, doctor. Por eso, dígame dónde lo dice, ¿de dónde saca usted esa información? Porque doña Marta ya no está hablando con el de quinto de primaria, yo ya no le creo a doña Marta, a menos que doña Marta me argumente cuál es la fuente de su respuesta.
Entonces, ojo con responder tan rápidamente, porque si no tienen la fuente, no le respondan al profesor o al otro abogado, porque a veces ya no están hablando. Mire cómo cambió el semblante de doña Marta cuando le estaba hablando al de quinto de primaria, como cuando le estaba hablando al profesor. Ya cambió todo, porque al profesor ya no le puede meter los dedos a la boca diciéndole que si tiene que ser declarado o no tiene que ser declarado. ¿Mm? Entonces, doña Marta le va a quedar esa tarea. ¿Qué nos dice Miguel? Profe, Cierren el aunque hace micrófono, rato doña tenía la Marta, por mano. favor. Y Miguel, préndame el micrófono, la cámara. Ya. Aunque, bueno, hace rato tenía la mano levantada era para hacer una pregunta. Según yo, los interdictos son los que, por medio de un juez, según el Código Civil, que no encuentro el berraco Sí, pero entonces, bueno, pero ¿cuál es la artículo, pero pregunta? está en el Código Vamos en Civil. orden. ¿Cuál era la pregunta? Que si hay excepciones para el secreto profesional. Sí, no hay No excepciones sé si para el secreto profesional. ¿No? ¿Ninguna? Hay excepciones para el deber de testimoniar y son las del secreto profesional. Hay unas que son las grandes, de hecho ahí faltó, que son las del artículo 33, las de la inmunidad penal, que es el deber que tienen los parientes próximos, ¿no? Ese faltaba, pero esa es la constitucional, esa es la excepción constitucional. Esa es la más grande de todas. Ustedes tampoco, pero a esa excepción ustedes sí pueden renunciar a la del 33. O sea, ustedes no están obligados a rendir testimonio en contra de un familiar, pero si quisieran lo pueden hacer. Si quisieran lo pueden hacer, casi que rompiendo los conceptos de unidad familiar, pero lo pueden hacer. Pero ahora sí viene Miguel, cuénteme si el interdicto tiene que estar declarado o no. Entonces, allá Dubán dice, uno de los testigos es esta persona, y esta persona llega al juzgado y se nota a leguas que esa persona tiene una discapacidad mental. Hay personas que les es muy notoria esa discapacidad mental. ¿Cierto, Dubán? Miguel, ¿cierto, Miguel? O sea, Miguel observa ya como abogado que la parte es más que obvio que esa persona tiene una discapacidad mental. Entonces, ¿será que ese testimonio... Ciérreme los demás micrófonos, doña Marta, ciérreme el micrófono. ¿Será que ese testimonio, hombre Miguel, entra al juicio por cuanto no ha sido declarada interdicta esa persona, Miguel? Entonces, No, porque o tendríamos que suspender ese proceso y empezar un proceso de interdicción con ese testigo. De hecho, los procesos de interdicciones no inician de oficio. Eso inicia porque alguien lo solicita y muchas personas que tienen esa debilidad mental o esa falencia mental o esa enfermedad mental no han sido declaradas interdictos porque nadie ha iniciado el proceso. Entonces dice Miguel, ¿tendría que ser declarado interdicto por un juez? sí, porque es una persona ese que no está en su capacidad. Claro, pero entonces tendría que ser Doctor, declarado interdicto para que el juez lo declarara inhábil, o solo el juez con verlo dirá, no, esta persona es interdicta. El juez mire que no se ha iniciado el proceso, pero él al verlo es tan notoria la falencia mental que dirá, no, yo lo voy a declarar interdicto o lo voy a declarar inhábil por interdicción. Y la otra parte dirá, pero ¿dónde está la sentencia de interdicción? No, pero es que el juez lo está observando, es muy notorio. ¿Qué dice Miguel? Bueno, si se hace dentro del proceso y por un juez, yo creo que sí es válido que se anule como el testimonio de esa persona interdicta. Listo, vale. Así no. Vale, espéreme, ¿qué dice Dubán? doctor, O Miguel Ángel, ¿quién va a hablar? yo. Pues sí, Doctor, el yo. artículo Miguel Ángel. Ah, bueno, préndame la cámara, Miguel Ángel, por favor. Ah, ok, espera. ¿Correcto? Listo, perfecto. Doctor, aquí en el artículo 586 del Código General del Proceso, Ajá. en el inciso segundo, dice que no será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso de interdicción e incluso podrá promoverlo el juez de oficio. Claro, ahí estaba, pero miren que, y sería absurdo, atentaría contra la lógica, el hecho de que si ustedes ven a una persona con un retraso mental en un juzgado, rindiendo testimonio, lo permitieran por cuanto no ha sido declarada interdicta anteriormente. No, ¿qué tal? No, a veces es tan obvio que la persona tiene esa falencia en
en sus capacidades mentales, que pues el juez lo hace. Entonces dice, no, no es posible, entonces no tienen que esperar a ser declarados interdictos. Yasmín. Doc, yo tengo una pregunta. En vista de lo que tú nos estás diciendo y que es muy cierto, a veces es muy obvia el estado mental de muchas personas, que en este caso la ley 1996 de 2019, ¿cómo sería aplicable? Porque pues teniéndose en cuenta que ya uno no puede como imponer interdicción o declarar a estas personas con suposiciones de que están mentalmente enfermas, ya que se les dio el derecho a decidir y todo el tema, doctor. Era esa mi Claro, pero pregunta. es que una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es el derecho a declarar. Aquí solo estamos hablando de un testimonio. Hasta ahora solo estamos hablando de testimonio. Aquí estamos hablando de que esas personas son inhábiles para testimoniar. Son inhábiles. Y el juez no los puede recibir. Tendrán otros derechos, los que tú me dicen que salió esta nueva ley. Bueno, esta ya no es tan nueva. De hecho, esa ley está siendo criticada porque esa ley está casi que equiparando a las personas con una deficiencia mental a los que no. Y ha generado múltiples problemas. Y precisamente porque no se puede poner en pie de igualdad a una persona que tiene alguna discapacidad mental. Precisamente toca proteger a esa persona, pero no decir que esa persona es libre para decidir, que es libre para casarse, libre. ¿Cómo así? Si no tengo la concepción de lo que es casarme, ¿se me permite casarme? Pero bueno, eso es esa es la que dice la ley, ¿cierto, Yasmín? Pero básicamente aquí hablamos es de solo el testimonio, de que el juez puede decir, esta persona tiene digamos, alguna falencia mental o alguna enfermedad que hace que no tenga capacidad de las consecuencias de lo que está haciendo, no le rindo testimonio. Ya la ley que nos dice Yasmín le dará otras facultades, pero para rendir testimonio no, Yasmín. ¿Listo? Ok, doc, gracias. Vale, perfecto. Entonces, volvemos al 210 del Código General del Proceso. Entonces, doña Marta, volvemos nuevamente, pero ojo, doña Marta, muy lentamente. Entonces, doña Marta, 210, volvámoslo a empezar. Se fue doña Marta. La veo, pero tiene apagado el micrófono. Entonces, ahí sí nos queda un poquito difícil. Qué pena, doctor. Bueno. Dice 210. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no puedan darse a entender. Dice, son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Doña Marta, le voy a hacer una pregunta. Es que ahora sí vuelve usted, doña Marta, a tener al frente a la persona que tiene quinto de primaria. Entonces yo soy una persona de quinto de primaria y escuché a la doctora Marta hablar allá, leer muy bonito, y le voy a hacer una pregunta, doña Marta. ¿En qué consiste, doña Marta, la sugestión hipnótica? ¿Qué es eso, doña Marta? La sugestión hipnótica. Usted me leyó sugestión hipnótica y yo soy una persona de quinto de primaria. Yo no sé qué es una sugestión hipnótica. Usted sí lo tiene que saber porque usted estudia Derecho y está estudiando el Código General del Proceso. ¿Qué es eso, doña Marta, de la sugestión hipnótica? Doctor, como una persona que está... Usted está hablando con una persona de quinto de primaria. Una persona que sufre hipnotismo, que no está... Cuando uno sufre de hipnotismo, es que yo no sé qué es eso hipnotismo, doña Marta. Usted, la doctora, explíqueme, por favor, la abogada. Pues dicen que es una persona que recibe de otra un proceso que lo conlleva como a trasladarse a otra situación, doctor. Sí. Eso es lo que yo he escuchado. Ah, ya. Pero usted no sabe qué es una sugestión hipnótica, entonces. No, señor, sinceramente. Entonces, y discúlpeme, doña Marta, que la coja usted, pero mire, tranquilo. Ojo, porque ustedes no pueden leer los artículos así a la carrera. Si no entienden algo, pues paren y empiecen a buscar en qué consiste ese algo.
Siempre. Ah, seguimos. Ay, sí, sí. Mire que allá leemos de sugestión hipnótica y de pronto seguimos de chorro. ¿Y qué diablos es eso de sugestión hipnótica? Pues allá existirá Google o existirá alguna enciclopedia de psicología o de psiquiatría o qué sé yo, en que nos digan cuándo alguien está en sugestión hipnótica. ¿Será que eso sí es real? ¿Una persona puede llegar a estar en sugestión hipnótica? ¿O cómo el juez? Bueno, ahora otra persona. ¿Alguien va a hacer alguna acotación? Gracias, doña Marta. Ahorita seguimos. Bueno, sí, señor. ¿Alguien nos va a explicar en qué consiste la sugestión hipnótica? ¿Qué nos dice Miguel? Profe, ¿no se supone que la hipnosis y eso es como implantar una idea en la cabeza de otra persona? Obviamente para que pues la crea y la sienta real. Entonces por eso creo que no es válido para la ley que estas personas puedan testimoniar. Claro, los que Pero están uno como prueba que en fue- sugestión hipnótica, ¿cuál es la diferencia entre estar bajo la sugestión hipnótica y estar hipnotizado? la sugestión es creer que usted está hipnotizado. Me ¿Ah? imagino. O sea que yo creo que estoy hipnotizado, pero en realidad no lo estoy. Ajá, pues está tan metido en la idea de que está ¿Por qué es lo que hace hipnotizado el que cree que profesor está cuando echa esta hipnotizado. carreta durante 2 horas? ¿Hipnotizar a sus alumnos o darles un somnífero a los alumnos? ¿Mm? No, mentira. Bueno, listo, Miguel, gracias. ¿Qué nos dice Tatiana? Profe, pues yo tengo entendido que es una forma de comunicación en la cual uno hace que un sujeto construya en su imaginación una situación que cree que es real y por lo tanto sus conductas son de acuerdo a esa situación que cree que es real. Bueno, Eso es una sugestión hipnótica. Tatiana, le voy a hacer una pregunta como su profesor. Eso que usted me está echando cuentos, yo no lo sé tampoco, pero Tatiana, usted mañana se gradúa y dentro de unos años la nombran jueza. ¿Usted cómo se da cuenta que un testigo está bajo su gestión hipnótica? Usted es la jueza y está allá en cualquier área. Nótese que estamos hablando aquí del Código General del Proceso. ¿Usted cómo se da cuenta, Tatiana, que ese testigo está bajo su gestión hipnótica? Porque si usted se llega a dar cuenta, si llega a percibir que esa persona está en su gestión hipnótica, pues efectivamente se acordará de este módulo y dirá, esa persona es inhábil para declarar. Pero ¿cómo se da cuenta usted, Tatiana? Pues yo ¿Usted la pienso mira a los ojos? ¿Cuál es la que eso se diferencia entre debe, la mirada o el hablar de un hipnotizado a uno que no lo está? no, profe, pues ahí sí, la verdad no sé cómo funciona, pero para probarlo se necesitaría un peritaje, una persona que haga un test. Creo que ahí sí sería un psiquiatra, pues que haga un test y aplique como sus conocimientos para poder determinar si esta persona sí está bajo su Eso está gestión perfecto, hipnótica. pero como el testigo llega al juzgado bajo su gestión hipnótica, o sea, ¿usted cómo sabe cuál testigo está bajo esa sugestión y cómo no? Para efectivamente hacerle el peritaje, para hacerle ese No, estudio. profe, yo no le voy a hablar carreta porque la verdad no tengo ni idea, no sé. Claro, porque todo lo que me hablara sería, como usted lo dice, eso sería carreta. Eso es un problema. Y la ley no lo consagra, la ley no dice cómo hace ni siquiera el juez, la parte, porque la contraparte también puede darse, ¿cómo se da cuenta que el testigo está hipnotizado? Sí, en esos, de hecho, cuando uno ha visto, o yo sé, yo solo he visto esos fenómenos por televisión. Yo no sé siquiera si eso sea un show, o si eso sea una actuación, o si efectivamente eso es real, yo no lo sé. Y nunca he sido objeto de ser hipnotizado, nunca me han hipnotizado, o por lo menos que me haya dado cuenta. ¿O será que esas personas se dan cuenta de que fueron hipnotizadas? Son asuntos que nos tendría que dar una explicación un psicólogo o un experto, pero es cuando el código nos deja en las nubes. Nos dejan las nubes porque todos sabemos que es sugestión hipnótica. ¿Cuándo? Cuando el testigo está hipnotizado. ¿Y cómo diablos sabemos cuando ese testigo está hipnotizado? Entonces tendríamos que hacer todo un estudio de esa ciencia auxiliar del derecho. Listo, doctores, pero ojo con eso. Yo no les doy la respuesta porque yo tampoco la tengo, pero sí tengo la pregunta. Tengo la pregunta.
¿Mm? Entonces, mírese que, doctores, en derecho hay miles de preguntas que no, la mayoría de abogados creen saber el derecho. No las conocemos porque ya se sale de nuestro ámbito y no hemos tenido el suficiente interés de ahondar en estos aspectos. Pero bueno, volvemos. Entonces nos decía doña Marta que son inhábiles para testimoniar las personas que sufren de alguna alteración mental, de alguna perturbación psicológica, por allá utiliza la palabra grave, que se encuentren borrachos o en estado de embriaguez, hablábamos nuevamente, bueno, el estado de embriaguez es más detectable, pero la sugestión hipnótica es todo un rollo, eso no es tan fácil, y allá lo colocó el Código General del Proceso. Y bajo la sustancia estupefaciente o de la sustancia alucinógena, bajo el efecto de alguna de estas sustancias. Y dice, las demás personas que el juez considere inhábiles. Entonces, básicamente, se abre la puerta para el juez. Se abre la puerta para que el juez, si considera que un testigo es inhábil, le diga, no, usted es inhábil, hasta luego. Y lo tendrá que argumentar, lógicamente. Siempre lo tendrá que argumentar. Entonces, ojo con eso. Esos son temas muy hermosos. Y son temas para estudios concienzudos sobre la sugestión hipnótica. Van a leer, doctores, ¿qué les doy? Les voy a dar algunos tips o algunas herramientas para profundizar en el caso del testimonio. La sentencia 33837 del 18 de marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la sentencia 43213 del 25 de febrero de 2015. La sentencia T de Tetero, T663 de 2017. Y la sentencia de la Corte Constitucional también, aparte de la T, una C, la C118 de 2006. Ahora, les voy a colocar un caso y ustedes lo piensan. Ustedes ya están en séptimo semestre, mis doctores, entonces ya el estudio del derecho, o como yo lo enseño, se da más que todo con casos. Acuérdense por allá cuando tuvieron la desgracia de ver conmigo el general, el especial, ¿de acuerdo? Y yo enseñaba con casos. Este módulo del derecho probatorio, en la mayoría de ocasiones, ya en medios de prueba también vamos a estudiar casos. Entonces les voy a colocar un caso y les doy unos minuticos para que lo piensen, pero lo voy a leer muy lento para que lo entiendan y las personas que toman nota, pues se la alcancen a tomar nota. Entonces voy a decir, ustedes, cualquiera de ustedes son abogados. Y obran como demandantes. Entonces, cada uno de ellos coloca su nombre, y yo, por ejemplo, al caso de doña Marta Perdomo. Entonces, doña Marta Perdomo es abogada, ya se graduó, y es demandante. Ojo, es demandante, o sea que ya hablamos de lo civil, es demandante en un proceso de pertenencia que se encuentra en un juzgado civil del circuito de Bogotá. Entonces, son demandantes en un proceso de pertenencia que cursa en un juzgado penal del circuito de Bogotá. Para sacar adelante sus Profe, pretensiones. ¿civil? ¿Cómo? Civil. Civil en vez de penal. Porque su No merced entiendo, acaba de doctor. mencionar. Esto es de civil. Es que ¿no? su merced dijo penal anteriormente. Ah, no, esto es Ya civil. hablamos. Esto es civil porque es Ok. pertenencia. Esto es civil porque es pertenencia. Entonces son demandantes y es un proceso civil. Allá está en el juzgado. Cursa ya el proceso. Para sacar adelante sus pretensiones, mis doctores, ustedes le solicitan al juez que se decreten los testimonios de Hugo, Paco y Luis. Además, le solicitan al juez que realice una inspección judicial al predio objeto del proceso de pertenencia. Entonces, en esa etapa procesal correspondiente, el juez decreta la inspección judicial. Ojo, el juez dice, sí, efectivamente voy a decretar la inspección judicial. Y con relación a la solicitud de los testimonios, les dice el juez, con relación a la solicitud de los testimonios,
¿qué debe hacer el juez? ¿Qué debe hacer el juez con relación a la solicitud de los testimonios? Entonces, básicamente, mis doctores, es muy claro el caso. Una pertenencia cursa ya en un juzgado civil. Ustedes hacen la solicitud, ustedes son la parte, hacen la solicitud. De la inspección judicial. Y ahora ustedes son los jueces, doctores. Y van a pronunciarse con relación a la solicitud de los testimonios de Hugo, Paco y Luis. ¿Qué debe hacer el juez en esos casos? 10 minuticos y retomamos. ¿Listo, doctores? Doctor.
Las personas que tengan la respuesta o que quieran hacer alguna acotación, Ok, pues me doctor. levantan la mano y les concedo el uso de la palabra, ¿vale? Miguel Ángel, doctor. El No, juez... Miguel Ángel, usted no me ha levantado la mano, entonces todavía no le concedo el uso de la palabra. ¿Listo? Es que aquí en este computador no hay como levanta la mano. Todavía no, Miguel. ¿Qué nos dice Diana? Buenos días, doctor. Bueno, Doctor, bueno, al momento de solicitar la prueba, lo que el juez debe hacer es revisar primero que la prueba sea pertinente, es decir, que lo que busca obtener con ese testimonio la parte sean los hechos que de verdad está poniendo a debate, que sea conducente, es decir, que la norma la esté contemplando, es decir, en este caso sí, porque hay una norma del Código General del Proceso que establece al testimonio como un medio de prueba y que sea útil para el proceso. Ya luego de esto debe establecer que la prueba haya sido solicitada dentro de la etapa procesal oportuna, luego que cumpla con los requisitos que la ley exige para solicitar este tipo de prueba, que quien lo pide sí sea legitimado para hacerlo, en este caso sí porque es la parte demandante, y pues finalmente que el juez sea el competente para decretar la prueba. Si se ven reunidos estos requisitos, entonces el juez sí podría decretarla. Gracias. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice? ¿Nadie más? ¿Solo Diana? Ahora sí, ¿qué más? Bueno, Diana, te pregunto, ¿eso ya lo habíamos visto? Conducencia, pertinencia, utilidad, momento procesal. Sí, ¿Y juez señor Juan, competente? doctor. Señor. ¿Y juez competente? ¿Eso ya lo habíamos visto en este Sí. módulo? Sí, de acuerdo, yo lo saqué de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores. Claro, pero entonces la pregunta, Diana, ¿ya lo habíamos visto? Sí, señor. Listo, Diana. Y sí, efectivamente lo que dice Diana es completamente cierto. Ya lo habíamos visto, ya habíamos visto que las pruebas tienen que ser pertinentes, conducentes, útiles y necesarias, que el juez tiene que ser competente y que se tiene que solicitar en el momento procesal oportuno. Ojo con eso, esto no es, o sea, no era tan aislada la contextualización de la semana pasada. Gracias, Diana, no era tan aislada. Todo va concatenado. Ahora, esa estaba muy básica. Esto era algo muy de kinder de derecho probatorio. Ojo porque el derecho probatorio va unido con todas las ramas del derecho. Esto era algo muy de kinder. Pero la respuesta es perfecta. Y esa respuesta nos trajo esos conocimientos que adquirimos la semana pasada. Ahora bien, en otro caso, doctores, en otro caso, ustedes son jueces de familia. Entonces ya vamos a... ¿Ustedes ya vieron familia, doctores? No, señor. No, bueno. Entonces, en el caso son jueces de familia. Allá están en su derecho, en su juzgado de familia. Entonces, ustedes son jueces de familia, ojo. Y dentro de ese juzgado de familia hay un proceso que es una sucesión. Hay una sucesión. Entonces están los herederos del causante, del muerto, así se denomina. Están los herederos peleando por la sucesión. Ustedes son los jueces y resulta que dentro de la solicitud de pruebas, ojo, aquí ya hablamos de probatorio, llega una de las partes que interviene allá en el proceso de sucesión. Una de las partes les solicita a ustedes, que son los jueces o las juezas, que decrete unos testimonios. ¿De quiénes? De Juan, José y Pedro. Y ese solicitante
Ese solicitante, ese petente también le llaman, de esos testimonios, quien solicita las pruebas, ustedes son los jueces, y yo soy la parte, y les digo, señor juez o señora jueza, yo le solicito a usted, señora jueza, por ejemplo, señora jueza, que decrete los testimonios de Juan, José y Pedro. Y yo les indico a ustedes como jueces que con esos testimonios lo que busco es acreditar o que ellos vengan y nos indiquen la calidad de herederos o la calidad que tiene de heredero mi cliente. Yo soy el abogado. Entonces yo soy el abogado de Pedro Pérez o de otro. Yo soy el abogado de Nels, de otro, de María. Yo soy el abogado de María. Y María es la heredera en un proceso de sucesión. María me da poder. Entonces yo voy al juzgado y le digo, mire, señor juez, por favor, decréteme los testimonios de Juan, José y Pedro. Esas tres personas, mediante sus testimonios, mediante esas declaraciones, van a probar, vamos a probar, voy a acreditar yo como abogado que mi cliente María es la heredera del causante. ¿Y por qué traigo a Juan, José y a Pedro? Porque el registro civil de mi cliente, que es María, se perdió en un incendio. Allá en su pueblo, en Tierra Perdida, donde ella nació, se perdió ese registro civil. Entonces, como se perdió el registro civil, entonces yo tengo que probar que María, que mi cliente, es hija del causante o del que abrió la sucesión, del muerto. Lo tengo que probar. Y como no puedo traer el registro civil porque esa notaría se quemó, pues voy a traer estos tres testigos. ¿Qué hacen ustedes como jueces? ¿Decretan esos testimonios o no? 5 minuticos y me levantan la mano para que yo sepa quiénes van a hacer la intervención. Mírese que este caso ya es un poquito más difícil. En este caso ya ustedes son los jueces, pero está entendido el caso, o sea, está entendido lo que pasó en este caso. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano y tratamos de resolverla. Pero eso es lo que pasó. Entonces, ustedes como jueces, ¿qué hacen ahí, doctores? ¿Qué decisión toman? Entonces, si ustedes fueran los jueces o las juezas, ¿decretarían esos testimonios? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué no los decretarían? En caso tal, o si los decretan, ¿por qué los decretan? Y si no los decretan, ¿por qué no los decretan? 5 minutos para que lo pensemos. ¿Listo, mis doctores? Listo, doctor.
Doctores, ya faltan 5, entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener en cuenta ese caso, lo van a analizar y la respuesta que tengan me la van a soportar. Me van a decir por qué, en caso tal, decretan esas pruebas, cuál es la fuente que permite al juez decretar esa prueba de esos testimonios de estas 3 personas para probar parentesco. Básicamente, eso es lo que se está buscando por parte del abogado, probar parentesco. Entonces, si sí se decreta la prueba, ¿con base en qué? Y si no se decreta la prueba, también con base en qué norma. ¿Estamos, doctores? Y con eso arrancamos mañana. ¿Les parece? Sí, señor doctor. Entonces, les deseo un feliz resto de día, ya el resto de tarde, y nos vemos mañana. Gracias por su asistencia. Bueno, Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Que tenga buen día. Buen día, doctor. Gracias. Hasta luego.